Realizar una entrevista al doctor. No sé si nos podría ayudar con el doctor por colaborar con esta entrevista. Con gusto, adelante. Muy bien, como primera pregunta, doctor, ¿qué cambios cree que ha tenido Bolivia desde la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional? Bueno, ha cambiado mucho en el sentido teórico. Nos hemos convertido en un Estado plurinacional, es decir, ese conocimiento de las distintas nacionalidades que tenía Bolivia, sobre todo las grandes, ¿no? La aymara, quechua, guaraní, pero después de ella, a través de los idiomas, con 36 supuestas nacionalidades. Se las ha reconocido teóricamente, pero en la práctica todavía están abandonadas, todavía se afecta al medio ambiente, todavía se afecta a sus lugares, sus zonas, sus territorios comunitarios de origen. Los campesinos no están desarrollando lo que es la soberanía alimentaria, porque tienen que dedicarse a trabajar en la tierra para mejorarla. Eso ha cambiado. Somos un país ahora con autonomías. Antes éramos solamente descentralizados, pero las autonomías, si bien le dan representación política y legislativa a las gobernaciones o a los departamentos a través de las gobernaciones, a nivel de presupuesto no tienen muchos recursos y entonces dependen todavía del Estado central, pero no se ha profundizado esa autonomía. A nivel de derechos se ha avanzado en muchos derechos. Un derecho que ha aparecido, que me gusta hablar, es el derecho de las personas privadas de libertad. Por primera vez se ha incluido en la Constitución Política del Estado. Y así han habido muchos cambios. Sin embargo, para que una Constitución pueda plasmarse en el tiempo, requiere de mucha intervención de los distintos sectores, ¿no? Académicos, legislativos, porque hay que convertir la Constitución, o hay que bajar la Constitución a leyes, y en el Ejecutivo también a través de decretos supremos. Entonces eso ha fallado, y por los distintos problemas políticos que hemos tenido en el país, entonces se ha centralizado más el gobierno, los distintos órganos del poder han hecho sus propios, se han parapetado, y entonces ahí tenemos, diríamos, incumplimiento de la Constitución Política del Estado. Habla muy bien nuestra Constitución en el sentido de derechos, pero en la aplicación es todavía muy frágil. ¿Y a usted qué es el logro más significativo de la Constitución en términos de derechos y participación ciudadana? Bueno, ahí está el control social, que es importante. Todas las instituciones deben tener control social, todas. Y esto quiere decir que deben haber los distintos informes de las autoridades, tanto del legislativo, el ejecutivo, el judicial y como las otras entidades territoriales autónomas que son gobernaciones y universidades. Y entonces cualquier persona puede recurrir a estas instituciones y pedir cuentas, porque son nuestros empleados, son nuestros servidores públicos. Entonces nada debe estar hecho sin que tenga este control social. Pero esto también se ha distorsionado, porque el control social se ha expresado simplemente en algunas organizaciones gremiales, y entonces ellos han cooptado, diríamos, este control social. Y las instituciones también hacen esos informes a estas instituciones, pero el resto de la población no conoce el desarrollo de las instituciones. Entonces va un grupo de gente y supuestamente aplauden las políticas públicas, y eso no debe darse, no debe haber un ente del control social técnico que fiscalice todo lo que hacen las distintas autoridades. Creo que eso es importante, eso se ha contribuido, diríamos, en el sentido de controlar los recursos del Estado, y se han hecho, en algunos realizan esto, pero otras instituciones todavía están cesadas, por ejemplo la Policía Boliviana, el Ejército, la Contraloría, sectores que no quieren informar como aduanas. Entonces todas las instituciones, eso alguna vez cuando se hable, se tiene que decir control social a todas las instituciones, y eso quiere decir a todas, ¿no? Es decir, que nos dé miedo, pero a todas. Entonces eso es importante para mí en la Constitución. Y después los distintos derechos, ¿no? Hay derechos de la juventud, derechos de las personas con discapacidad, hay distintos derechos de los pueblos indígenas, y entonces esto le da, diríamos, un sentido de diversidad a nuestro país. Eso es bueno, pero esa diversidad debe estar siempre unida. Los usos y costumbres, por ejemplo,
deben ser mejorados. A veces se dicen los usos y costumbres en los sectores campesinos indígenas, pero muchos de esas costumbres no están, son, diríamos, se expresan conductas machistas, hay discriminación a la mujer, y entonces todas las costumbres, tanto urbanas como rurales, permanentemente deben ser mejoradas. Entonces eso consiste en el avance de la sociedad, para eso es la Constitución. Y a veces parecería que todos estos derechos que se ha dicho en la Constitución que iban a permitir el vivir bien de los ciudadanos, en muchos casos, como en el caso de cárceles, ahí ya no hay el vivir bien, está el vivir mal en cárceles, porque no se hace nada por el sector. Y así en muchos otros, ¿no? Muchos otros asuntos. Y la Constitución ya son del 2009, son 14 años de aplicación y todavía no se han convertido en leyes. Entonces es una tarea pendiente. Todavía estamos con leyes de gobiernos de facto, como el de Hugo Banzer Suárez desde el 71, 72, y no hemos podido cambiar estas leyes, pese a que ha habido mayorías de 2/3 en el Congreso. Entonces esto es lo negativo. Tenemos que bajar esa Constitución a las leyes. Pero hoy tenemos un problema. Nuestros legisladores parecería que no conocen estos temas. ¿Por qué? Porque a nivel de la ley electoral, hablando acerca de las personas que llegan a las instancias del legislativo, vienen de sectores con, diríamos, sin mucha experiencia y sin mucho conocimiento de lo que debe ser legislar. Y entonces todas las leyes, bueno, casi todas las leyes vienen del órgano ejecutivo, los legisladores no están legislando. Y entonces ahí también nosotros tenemos responsabilidad, tenemos que saber elegir. Los jóvenes tienen que saber elegir a sus representantes. Se dice, ¿no?, entre comillas, que hasta los animales eligen a los mejores para que los conduzcan. En Bolivia parecería que elegimos a los peores. Ese es un defecto de nuestra democracia, habrá que mejorarla. Tienen que ser de sectores indígenas, originarios, campesinos, pero los mejores, pues, de ellos. Lo mismo en las circunscripciones, cuando elegimos, tenemos que elegir a los mejores, a los que tengan más capacidad, porque la Asamblea tiene que convertirse en un ente liberador. Hoy simplemente es un ente de presión y se aprueban leyes sin mucho consenso, y después tenemos problemas porque se tienen que anular, se tienen que volver a reglamentar, y entonces ahí no estamos trabajando adecuadamente. Cuando hay elecciones, elijan bien. Y la única manera en nuestro país de cambiar autoridades es a través de elecciones. Así que iría con estos aspectos, no solamente en el nivel del Ejecutivo, elegimos al Legislativo. Y eso no solamente en el Congreso, también en los municipios, también en las asambleas departamentales. La pregunta sería, ¿conocen a sus legisladores? ¿Saben quién es el diputado de su circunscripción? ¿Saben quién es el asambleísta de su zona? ¿Saben quién es el concejal municipal al que han elegido? No los conocen. Entonces eso es una práctica que debemos cambiar. Debemos conocer a quienes legislan, porque si conocen a los que legislan, podemos controlarlos. Y al controlarlos, ellos harán leyes adecuadas. Pero si nosotros no abandonamos esto y no los controlamos, pues no se cumple la ley, no se cumple la Constitución, y entonces estamos con problemas.